Buenos días, mi nombre es Mónica de IFAES y quiero daros la bienvenida a este evento virtual organizado por Informática en colaboración con IFAES. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. En la sesión de hoy tendremos ocasión de conocer de la mano de reconocidos expertos cómo el CDO guía a las empresas a crear valor, consiguiendo para ello llevar a cabo una gestión de los datos profesional y transparente. Al finalizar el debate, destinaremos un tiempo a responder todas aquellas dudas que les puedan ir surgiendo. Para ello, pueden plantearnos cualquier cuestión a través de la sección Preguntas del panel de control que tienen a la derecha en sus pantallas. Por otro lado, cuando abandonen la sesión, les aparecerá en pantalla un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completaran. Comenzamos ya dando paso a Bernardo Godard, Country Manager de Informática y moderador de este evento virtual. Bernardo, cuando quieras puedes comenzar. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos y bienvenidos a este panel del rol del CDO y los datos en el diseño de una estrategia de creación de valor. Hoy contamos, como decía Mónica, con reconocidos profesionales en este ámbito que a continuación paso a presentar y a agradecerles su participación. Tenemos a Santiago San Antonio, que es Data and Analytics Senior Manager de AXA. Buenos días, Santiago, muchas gracias. Buenos días, Bernardo. Hola a todos. Tenemos también a Agustín Izquierdo, Business Intelligence y Data Management Director de Campofrío. Buenos días, Agustín. Muchas gracias por participar. Hola, buenos días. Y también tenemos a Martín Galán, Data Enterprise Architect de Evo Banco. Buenos días, Martín, y muchas gracias por participar también. Muy buenos días, gracias a todos y gracias a ti, Bernardo. Muy bien, perfecto. Pues vamos a dar lugar al panel y si me permiten todos ustedes, quisiera un poco encuadrar el tema que vamos a tratar hoy. Y fundamentalmente me gustaría encuadrarlo no en esta situación que hemos pasado del COVID, sino ya en una situación de, digamos, la nueva normalidad. Vamos a ver ya, pues, para ir saliendo de esto que hemos estado viviendo. Y en esta situación post-COVID, pues, nos hemos encontrado una serie, digamos, de hechos y de realidades, como por ejemplo que esta situación ha provocado que se impulsen mucho pues, los canales digitales, también se está, por otro lado, también mirando con mucho cuidado las inversiones, pero desde luego, en cualquier caso, parece que hay un consenso general de que los datos son un activo principal y que además su adecuada gestión es fundamental para conseguir los objetivos de la compañía. Sin embargo, esta situación, como decíamos, es especial. Por lo tanto, una primera pregunta con la que quisiera empezar, si os parece bien, es preguntaros qué obstáculos y retos relacionados con la gestión del dato estáis encontrando en vuestras respectivas compañías de cara a esta nueva normalidad y cómo lo estáis resolviendo. Santiago, en AXA, ¿cómo lo estáis resolviendo y cuáles son estos retos que os estáis encontrando? Vale, perfecto. Bueno, yo primero decir que la parte en la que yo estoy de AXA es una parte internacional, entonces tenemos dentro de nuestro ámbito distintos países, con lo cual es interesante también porque podemos ver cómo en el tránsito a esta nueva normalidad hemos tenido distintas oleadas, ¿no? Pero concretando un poco el tema de retos y obstáculos, bueno, pues nosotros el principal reto que nos encontramos al principio, cuando empezó, digamos, esta situación, bueno, pues creo que algo que nos ha pasado a todos, los equipos no estaban trabajando en ese momento 100% en remoto, entonces ahí, bueno, pues tuvimos un primer, digamos, punto de bloqueo, que bueno, gracias a la tecnología, pues sí que es verdad que pudimos ir pasando y nos sobrepusimos. También un punto bloqueante, que es uno de los ámbitos en los que la compañía se va a centrar a partir de ahora, pues es el tema de la digitalización. Llevamos muchos años todos escuchando la transformación digital y las compañías poco a poco nos estamos transformando en ser más digitales, pero es cierto que al menos el nivel que teníamos nosotros de digitalización antes de la pandemia,
pues digamos que igual no era el adecuado. Esto lo que está haciendo ahora, obviamente, es que, como os digo, sea un área de foco y se pueda, además de trabajar 100% en remoto, pues a través de herramientas y demás, pues poner los datos a disposición de lo que se necesite, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en el ámbito de sector seguros, pues queremos crecer o queremos, digamos, queremos vender más o queremos ahorrar con respecto a los proveedores, pues bueno, ahí ya tenemos distintas casuísticas, distintos casos de uso para los cuales obviamente necesitamos que los procesos estén digitalizados. Y luego otro, bueno, más que obstáculos, sí que es un reto, pues lo que nos estamos enfrentando es una priorización muy grande respecto a los proyectos que estábamos realizando. Es decir, pasa prácticamente por una revisión estratégica de qué es lo que estábamos haciendo en ese momento, qué es lo que queríamos conseguir, pues digamos, en un horizonte de 2-3 años. Y bueno, pues lo que estamos haciendo, aparte de repriorizar esos proyectos, pues es rediseñar un poco nuestra estrategia, ¿no? Y ahí es un Muy poco bien. donde está. Pues muchas gracias, Santiago. Y Agustín, en Campofrío, ¿qué retos os estáis encontrando? ¿Es otro sector y coinciden los retos y cómo los estáis resolviendo? En nuestro caso, bueno, nosotros somos Campofrío Food Group, al final somos un holding de 8 empresas en toda Europa, ¿de acuerdo? Una de las cuales es Campofrío en España, y nos encontramos en una situación parecida a la que estaba comentando Santiago. Al final tenemos como distintas velocidades en distintos países en toda Europa, pero el denominador común es que nos hemos encontrado que ha habido una aceleración en la necesidad de información y en la necesidad de integraciones. Nos encontramos con que el negocio, lo que antes se hacía controles o validaciones, chequeos, como lo queráis llamar, semanales o mensuales, de repente pasamos a un nivel diario. En el caso de las plantas, incluso la información necesitas que sea veraz y que esté disponible en tiempos intradiarios, ¿de acuerdo? Para controlar pues, información a nivel de orden de producción, por poner un ejemplo. Entonces, claro, necesitas algo de calidad, rápido, fiable, y como decía la NASA en los 2000, ¿no? Pues tiene que ser rápido, mejor y más barato, ¿no? Entonces, el reto fundamental es poner todo esto de alguna forma en conjunción para conseguir que funcione, que ya sabemos que es imposible que cumpliendo las 3 cosas al mismo tiempo funcione, ¿no? Y la forma de atacarlo es también muy en línea con lo que comentaba Santiago, ¿no? Muy cada vez más alineados el mundo IT con negocio, buscando mucho el business case y buscando mucho el aportar valor. Y nosotros, antes ya del COVID, pero ahora mucho más alineados después de esta crisis, sí que hemos hecho una reclasificación estratégica de todos nuestros proyectos para priorizar solamente aquellos que realmente tenían valor con el negocio. Nos hemos hecho la típica pregunta estratégica, ¿no? De realmente por qué hacemos esto, lo hacemos para IT o lo hacemos para el negocio, ¿no? Y buscar ese por qué, que al final es lo que hace que los proyectos realmente tengan valor y salgan adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Agustín. Martín, en Evo Banco, los retos y cómo lo estés resolviendo, pues también coinciden con tus compañeros o es algo diferente. Totalmente. Nosotros, como sabéis, Evo Banco pertenece al grupo Bankinter. Nosotros lo estamos viviendo con muchísima ilusión. Estos días yo creo que todo el mundo es consciente de que el dinero físico en la banca cada vez se usa menos, ¿no? Los medios digitales, las biometrías se están utilizando cada vez más y la banca se enfrenta a unos retos súper chulos. Estamos enfrentando proyectos muy interesantes. El dato se está poniendo de una manera digital a disposición del análisis, tanto en la entrada como en la salida, como a la hora de compartir ese dato, se establecen unas ideas y unas iniciativas con unas sinergias ya no solamente internas dentro del banco, sino con otras entidades, con el propio Banco Central Europeo, con el Banco de España, incluso con otras organizaciones. Yo creo que todo esto ha venido a crear un producto que ya no es solamente, pues en el caso nuestro, la banca, ¿no? Sino qué podemos hacer con ese dato digital, y esto es un reto para todos, a la hora de crear productos entre todos, es decir, productos colaborativos. Ajá.
Muy bien, pues muy interesante. Hay un tema en el que habéis coincidido que fundamentalmente pues, es, digamos, la aceleración de la necesidad del dato, el qué hacer con ese dato. En ese sentido, ¿creéis que realmente esta situación que nos ha venido provocada refuerza el valor de los datos? ¿Y pensáis que esto refuerza la posición del CDO, del Head of Data, es decir, de las personas relacionadas con el dato dentro de la compañía o no? Santiago, ¿tú qué piensas al respecto? Hombre, yo creo que absolutamente, ¿no? Como estábamos hablando antes, todo este proceso que estamos viviendo, un poco también en la línea que decía Martín, y poniendo el símil un poco del tema del teletrabajo, que nos hemos visto todos forzados a teletrabajar, cosas que hace poco eran casi impensables, pues esto también está forzando a que nos digitalicemos más rápido y a que los datos estén disponibles, también un poco en la línea de lo que decía Agustín, cuanto antes mejor, ¿no? Entonces yo creo que la posición del CDO yo creo que toma especial relevancia porque, bueno, aparte de, como decía hasta al principio, que los datos son uno de los activos principales de la compañía, pues toma un valor un poquito más allá porque, bueno, pues todo el proceso de digitalización al final lo que hace es, como decía Martín, generar más y más datos y, bueno, pues nosotros en ese rol lo que tenemos que estar preparados precisamente para gestionarlos de la mejor manera para que se puedan utilizar, ¿no? Y aportar el valor que el negocio necesita y adaptarnos a las situaciones, que también es una cosa muy interesante, ¿no? Y siempre hablamos de que los datos son, aparte de un bien estratégico, un elemento transformador de las compañías y en este caso, pues digamos que se da esa paradoja, ¿no? De la necesidad de la buena gestión de los mismos. Ajá. Y Agustín, en Campofrío también ocurre, es decir, ¿se han reforzado esas figuras relacionadas con los datos? Bueno, digamos que las figuras en sí mismas como digamos, títulos o responsables dentro de la organización, eso está más o menos estable. Lo que sí hemos notado es que hay mucha más presión por parte del negocio, muy alineado con el tema este del end-to-end, ¿no? Antes nos centrábamos mucho en la capa de reporting y de repente ya tienes cada vez más actores en toda la cadena del dato, ¿no? Desde la ingesta de los sistemas hasta el consumo en la parte final y más con el tema de pues, generar al final un ecosistema, ¿no? Lo comentaba Martín justo antes, ¿no? Que yo creo que el concepto es que estamos evolucionando a crear un ecosistema, a crear plataformas en las que el dato deja de ser parte del activo propio de la empresa y de repente pues, lo pones a disposición de tus proveedores, de tus clientes, de tus consumidores, para crear un ecosistema de información, ¿no? Y eso pues tiene múltiples patas, ¿no? Entonces, como decía, en términos de roles, nosotros particularmente no hemos sufrido cambios, pero lo que sí vemos es que toda la cadena esta de valor del dato, poco a poco, se va modificando. Uh-huh. Martín, en EvoBanco también, digamos, esa necesidad ha ido creciendo en cuanto a lo que es la responsabilidad de los responsables relacionados con el dato. Totalmente, y va a seguir creciendo. En línea con lo que decían los compañeros Santiago y Agustín, yo quería aportar una cosa y es que nos estamos dando cuenta en EvoBanco y es que el dato pertenece a la compañía. Y el responsable del dato es un compañero de viaje que ayuda a la compañía a hacer suyo el dato. Fijaos, una cosa que yo me planteaba estos días en esa figura, llámese CDO, Head of Data, Data Architect, lo que queramos, ¿no? Le podemos poner 1000 nombres, siempre estará apedillado el dato. En ese viaje del dato en la compañía, si la persona que está pilotando el dato no es compañero de viaje de todos los compañeros, ese dato se va a desperdiciar, porque al final es un valor que requiere la compañía. Entonces, se necesita, con todo este nuevo contexto, con todo lo que ha ocurrido, una de las cosas que yo veo es que todos los demás modelos han fallado. O sea, el que está funcionando es el del dato. Nos hemos quedado, los procesos manuales han fallado. Ir a buscar el dato de manera manual ha fallado. El papel ha fallado. Y todos los negocios que no dependían directamente del dato han caído bastante durante todo este periodo. Entonces, las compañías se están dando cuenta y ahí es la figura del responsable del dato, coordinador del dato, o llamémosle X,
se están dando cuenta de lo importante que es el dato, de lo importante que es la digitalización de ese dato y de lo importante que es para que la compañía no se pare tener el dato a su disposición en pro de la cadena de valor que la propia compañía le puede dar a ese dato. Claro, es decir, al final estáis todos coincidiendo de que efectivamente, digamos, el dato, primero, pues pertenece a la compañía, conforma ese ecosistema que comentaba también Agustín y que, bueno, que al final tiene que aportar datos, ¿no? Aportar valor, perdón, como decía Santiago. Con lo cual, digamos, esa gestión del dato interna y, por supuesto, la calidad del dato es importante. Vamos a continuar por ahí. Pero antes, si os parece, vamos a lanzar un sondeo a la audiencia para que también un poco participen. Y bueno, pues también vamos a ver qué iniciativas de gestión del dato ellos están priorizando en esta nueva normalidad. Vamos a ver cuál es digamos también el punto de vista de los asistentes al panel. Y mientras tanto, pues vamos a continuar, como os decía. Decíamos antes, el dato pertenece a la compañía, es un ecosistema importante que está perfectamente imbricado en la cadena de valor, pero por supuesto los datos sin calidad, pues digamos, se aprovechan mucho menos, de manera diferente, y asegurar la calidad de datos no es sencillo. Entonces, en este sentido, ¿qué retos encontráis a la hora de asegurar la calidad de datos en vuestras organizaciones, Santiago? ¿Qué retos, desde un punto de vista de calidad de datos, os encontráis en AXA? A ver, nosotros, hilando un poco también con el tema de la nueva normalidad, y digitalización y demás, tenemos un ejemplo que es muy, muy concreto. Una de las iniciativas por las que la compañía está apostando más, pues es hacer todo el proceso, digamos, de agentes, brokers y demás, que como decía antes también Martín, los procesos manuales de yo me conecto a una base de datos, saco un listado y te lo envío y tal, pues todo eso por distintas razones ha fallado, porque los datos no han estado accesibles y demás, pues en todo ese proceso un poco de digitalización de toda la parte más de distribución de los productos de seguros, pues bueno, una de las cosas principales que estamos haciendo pues es trabajar en iniciativas de cross-selling, ¿no? Es decir, poner a disposición de los distintos agentes y distribuidores de los productos de seguros pues listados de potenciales clientes que tenemos para venderles otros productos de la compañía. Y ahí obviamente se necesita destapar pues muchas debilidades, ¿no? En cuanto a la calidad de los datos. Primero porque igual en muchos casos que pensábamos que sí, nos está identificando correctamente a los clientes, entonces ya empezamos a ver que la gestión de, digamos, la visión 360 de los clientes, pues igual no la tenemos correctamente implementada. Es decir, todo eso, siendo una de las iniciativas estratégicas en las que nos queremos centrar, pues hemos visto muchas grietas, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de los principales retos, digamos, no solo iniciativas de cross-selling, sino los datos de cliente, ¿no? Para mí, aquí es donde han empezado a aflorar bueno, pues donde tenemos que focalizarnos, ¿no? Sobre todo en calidad de datos de nuestros clientes. Precisamente porque esto va a habilitar que podamos trabajar en iniciativas que nos van a aportar valor, como decíamos, es decir, la calidad de los datos como elemento fundacional bueno, pues para poder trabajar en casos de uso sobre ellos. Muy bien. Y Agustín, en Campofrío, la calidad de los datos, digamos, ¿qué retos os encontráis ahora si son un poco diferentes? Vale, en nuestro caso, el reto fundamental es un cambio de cultura, ¿de acuerdo? Entonces, hay, como os decía, cada vez más necesidad de armonización de la forma en la que catalogamos la información a nivel de las distintas fábricas o de las distintas compañías del grupo, que esto puede ir pues desde una clasificación de determinados clientes, ¿de acuerdo?, a la información de cómo está hecha la Bill of Materials para un determinado producto en una planta. Entonces, lo que nos encontramos a la hora de hacer las implementaciones es que falta todo el tema de roles y responsabilidades, los famosos data owners, data stewardship y demás. Poco a poco esto que sonaba como conceptos muy teóricos hace 2 o 3 años, lo empezamos a sufrir nosotros en las implementaciones en el día a día. Cuando vas a una planta, intentas hacer una armonización de BOMs o intentas empezar a cruzar información de distintos puntos del grupo,
y encuentras que los datos no son homogéneos. Entonces, nuestro principal reto es es ser capaz de articular dentro de la organización con las personas de que disponemos estos nuevos roles, estas nuevas responsabilidades dentro del grupo, para que sepan que dentro de su día a día tienen que acometer determinadas tareas que luego pues lo que consiguen es armonizar, dar calidad a toda la información para que sobre ello se tomen decisiones, ¿no? Que es el objetivo final. Muy bien. Y Martín, en EvoBanco, desde un punto de vista de calidad de los datos, ¿qué retos encontráis diferentes ahora? Sí, en línea con lo que decían Agustín y Santiago, yo creo que el reto importante en el tema de calidad de datos ahora mismo es el data profiling, ¿no? Encontrar cuál es la cadena de valor del dato. Es decir, dónde nace el dato, cómo está estructurado el dato, si está bien estructurado, si el dato me sirve para producir el valor que yo necesito a mi compañía, cómo viaja el dato y cómo ese dato se convierte en dinero al final de mi cadena de valor. De tal manera que si en todo ese proceso de data profiling algo no está en calidad, algún dato no está en calidad o algún viaje de ese dato no está en calidad, evidentemente ese proceso hay que mejorarlo. Pensemos, por ejemplo, temas como la GDPR versus datos antiguos. Es decir, antes los temas de calidad de datos, bueno, pues sí, se aplicaban de alguna manera, pero ahora hay muchísima más exigencia. Entonces, ¿qué ocurre si tienes que hacer una vuelta atrás, una trazabilidad hacia atrás de la calidad de tus datos? Porque hay unas exigencias, pero ciertas cosas no las puedes tocar porque la GDPR te lo impide, o quien dice la GDPR, cualquier otro mecanismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay unos temas muy interesantes. En línea con lo que decía Santiago de cross-selling, ¿qué pasa si yo tengo datos de otra compañía y esos datos no vienen con calidad? ¿Cómo se queda mi ficha 360? ¿Qué conozco realmente del cliente? ¿Cuál es la verdad? ¿La que yo tengo? ¿La que tiene la compañía que me comparte datos? ¿Tenemos que llegar a un consenso? Es decir, todos esos son retos que nos tenemos que plantear y creo que en los próximos meses los tenemos encima de la mesa, ¿no? Ajá. Pues con esto que estabais comentando, pues parece que efectivamente estábamos hablando de cross-selling, estábamos hablando de un cambio de cultura que comentaba Agustín y digamos de cómo organizar todo eso en la cadena de valor. Eso tiene mucho que ver con cómo organizar globalmente el dato y por lo tanto con el gobierno del dato. Sin embargo, los asistentes, cuando hemos lanzado la pregunta de las iniciativas sobre la gestión del dato que están priorizando, la mayoría de ellos comentan que esa priorización son para iniciativas orientadas al negocio y los datos de cliente. Y luego, digamos, hay también dos grupos importantes donde están priorizando la transición a la nube y hacia data lakes y la seguridad de los datos. Sin embargo, hay también una cantidad importante, pero es un poco menor, en cuanto a lo que son impulsar gobierno del dato. Es un poco curioso porque al final todo esto que estamos comentando tiene que ver con el gobierno del dato. Quizá en este periodo que estamos viviendo, esos proyectos, esas iniciativas de gobierno del dato se están viendo de alguna manera relegadas. ¿Cuáles son, bajo vuestro punto de vista, los principales indicadores en este caso, que quizá ahora puedan ser diferentes, para medir el retorno de la inversión realizada en una iniciativa de gobierno del dato? ¿Qué se le pide a esa iniciativa de gobierno del dato que pueda ser un poco diferente ahora en esta nueva normalidad, Santiago? En AXA, ¿esto cómo lo planteas? Sí. A ver, nosotros, hilando un poco con lo que comentaba antes Agustín, ¿no? Conceptos que hace algún tiempo sonaban muy teóricos y eran muy de libro, pues han tomado una especial relevancia en los últimos tiempos, ¿no? Sobre todo por esa necesidad de consumir datos, que los datos estén correctos, rapidez y demás, ¿no? Entonces, nosotros tal y como lo estamos planteando, obviamente ahora, pues como digo, una especial relevancia, lo que estamos haciendo es arrancar estas iniciativas de gobierno del dato, pero basándonos en los casos de uso principales. Es decir, si nosotros ahora en nuestra compañía lanzamos un programa de gobierno del dato a nivel global, va a ser muy complicado primero de ejecutarlo, ¿no? Porque es una compañía grande.
Y después, bueno, pues progresivamente, para mostrar el valor, lo que hemos decidido es focalizarnos en casos de uso. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si queremos trabajar en un caso de uso de fraude de los talleres, ¿no? Bueno, pues entonces ahí es por donde empezamos. Entonces empezamos a ver quién está más en contacto con los talleres, dónde vienen esos datos, quién es el responsable de esas aplicaciones. Entonces, montamos todo ese gobierno del dato, empezamos a nominar pues data owners, data stewards, los procesos, los chequeos de calidad que se hacen para que eso acabe, digamos, reflejado en un caso de uso que puede ser pues trabajar en un modelo predictivo de detección del fraude. Y esa es la manera en la que nosotros queremos mostrar el valor de iniciativas de gobierno del dato. De lo contrario, y le hemos dado muchas vueltas, sí que es verdad que se pueden, que muchas veces, si no tienes tampoco el sponsorship, ¿no? Digamos, del management, puede quedar en una iniciativa más que puede sonar muy a IT, ¿no? Ya están los de IT con procesos y tal y nunca vamos a ver nada. Entonces nosotros lo que hemos decidido es eso, es decir, vamos a un caso de uso concreto, generamos un business case, pero metemos unos requisitos de datos previos dentro de la iniciativa, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, que os comento de fraude, pues es trabajar dentro del gobierno del dato y que después eso se vea reflejado. Ese es un poco nuestro enfoque. Muchas gracias, Santiago. Agustín, en AXA hemos visto que efectivamente ese retorno de la inversión se centra en casos de uso concretos de negocio. ¿En Campofrío es similar o lo planteáis de alguna manera diferente? ¿Cómo medís ese retorno de la inversión de las iniciativas de gobierno del dato? Sí, es exactamente igual, exactamente lo mismo que comenta Santiago. Es decir, al final estamos hablando de inversiones que son en general relevantes, por un lado, en términos económicos, y por otro lado, que requieren cambios en la organización. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que tiene que estar recursos humanos por medio, bien formando a la gente para que tenga roles distintos, cambiando su papel dentro de la organización o contratando gente externa. Entonces, esto siempre va, en nuestro caso, va siempre ligado con un business case por la parte económica, y va ligado con un caso de uso también, un caso de negocio. Eso por la parte más tangible. Sí que es verdad que hay un punto un poco también intangible sobre pues, el tema de la confiabilidad que puede tener la información, que también intentamos trabajar de forma un poquito más soft. Pero lo fundamental siempre entra luego como un caso de negocio. Y esto os puedo poner un ejemplo muy reciente que tenemos dentro de la casa, que pues, efectivamente pues, ha visto también acelerado con todo el tema del COVID, ¿no? Que nos hemos dado cuenta, nosotros tenemos como 25 plantas en todo el grupo solamente en Europa. Y tenemos un tema de almacenamiento, de obsolescencia, de todo el tema de repuestos, que es muy relevante para la casa. Hablamos de varios millones de euros, tanto en compras como en stocks. Entonces, de repente nos damos cuenta que teniendo procesos que nos garanticen la calidad del dato, tanto en la ingesta de la información dentro de los transaccionales como la limpieza de lo que ya tenemos, ¿vale? Pues estamos hablando de ahorros de mucho dinero para la organización con unos business case que tienen una tasa de retorno elevadísima, ¿no? Entonces, son las oportunidades perfectas para poner sobre la mesa a la compañía y decirle, señores, con buenos procesos, con buenas herramientas de gobierno de la información, somos capaces de tener un retorno, ¿no? Y eso es lo que intentamos siempre apalancar desde IT para, obviamente, beneficiarnos por nuestro lado, para poder ser capaces de montar estos procesos de calidad, pero por otro, para dar valor añadido a la compañía. Muchas gracias, Agustín. Martín, en el caso de Evo Banco, esa medición del ROI, las iniciativas del gobierno, ¿cómo lo planteáis vosotros allí? Nosotros, en línea con lo que decía Santiago, es muy importante en el gobierno del dato tener un sponsor a nivel de negocio, ¿no? Y tenemos la suerte de contar con este sponsor a nivel de CEO de la compañía. Con lo cual, la estrategia de gobierno del dato se ha planteado para toda la casa. En este momento, en Evo Banco somos conscientes que el dato es de todos, y en esos casos de usos que también marcaba Agustín y marcaban Santiago, los están planteando las áreas de negocio. O sea, ellos mismos se están dando cuenta de cuál es la inversión de ese dato una vez que está digitalizado y de las necesidades que hay de cara al negocio. Entonces, hemos planteado un tema donde está el gobierno del dato, la estrategia y la planificación de todo el roadmap que ello significa, con mesas de trabajo a nivel de negocio
y con gobierno a nivel técnico para traducir esos business case en realidades técnicas, y está involucrado todo el banco. O sea, en estos momentos, y gracias a la sponsorización del CEO, está todo el banco priorizado en el dato, de tal manera que estamos trabajando para hacer que Evo sea cada día más un banco data driven y convertir el dato en un servicio. Muy bien. Bueno, antes comentábamos el tema de calidad y ahora en esa, digamos, en cómo estamos midiendo los retornos de la inversión de iniciativas de una manera u otra de gobierno del dato, aparecen también la parte de calidad. Comentaba también Agustín el tema de la limpieza de los datos y que, bueno, en el caso de aplicar a los casos de uso, eso es fundamental, parece ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, si me permitís, vamos a lanzar pues otro sondeo a la audiencia a ver qué opinan ellos desde un punto de vista del impacto por no tener efectivamente una solución de calidad de los datos. Vamos a lanzar ese sondeo a la audiencia y mientras tanto pues vamos nosotros continuando. Comentabais el tema digamos, de los casos de uso. Desde luego, y también habíais comentado antes los temas del cloud y digamos, de esta parte de digitalización que, bueno, pues hemos ido evolucionando todas las compañías en este sentido durante todos estos años, pero ahora parece que se le ha acelerado mucho más. En este sentido, esos casos de uso llevados a la cloud, con temas, por ejemplo, lo que comentaba antes Santiago, sobre pues, temas de modelos de fraude, etcétera, etcétera, ¿pensáis que ese gobierno del dato es una parte importante en ese movimiento hacia la nube? Es decir, ¿pensáis que esas iniciativas más restringidas quizá de gobernar esos data lakes o esos data warehouse donde están precisamente focalizados esos casos de uso que comentabais vosotros, ¿eso pensáis que el modelo del gobierno del dato es una parte importante de ese modelo de solución de casos de uso que estabais planteando, Santiago? Yo creo, de mi opinión, me parece que es fundamental, me parece que es absolutamente fundamental. Me explico. Es verdad que es como lo estamos viviendo nosotros en AXA, es como un rediseño de lo que ya tenemos, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo en todos esos procesos también un poco de ir migrando al cloud, por decirlo así, pues si vamos a migrar nuestro data warehouse, lo convertimos en un data lake con sus zonas de ingesta y demás. Pues en toda esa creación de los casos de uso estamos aprovechando también para ir migrando al data lake, digamos por caso de uso y con todos los procesos de gobierno de datos. Es decir, no tendría mucho sentido que lancemos programas igual de gobierno de datos sobre sistemas que van a desaparecer el próximo año, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es aprovechar a la vez que lanzamos la migración al cloud para poner definitivamente el gobierno del dato funcional, ¿vale? Es un poco como lo estamos haciendo nosotros. Ajá. Y Agustín, en Campofrío, también cuando montáis, digamos, esos casos de uso y digamos, todo ese proceso de confiabilidad de los datos, ¿organizáis, digamos, el gobierno del dato como un elemento dentro de ese proceso? Sí, normalmente sí. El tema es que a nosotros actualmente este gobierno del dato cae mucho en IT todavía. Digamos que somos de las tres empresas que estamos aquí representadas, pues probablemente Evo sea la más digital, AXA esté un poco ahí a caballo y nosotros somos una empresa mucho más tradicional, ¿no? Mucho más manufacturera, que venimos mucho del mundo de papel. Entonces, en esta transición, pues claro, la punta de lanza, digamos, de la digitalización es el departamento de IT y todo este tema del gobierno recae aún demasiado sobre el mundo IT. Poco a poco va cambiando, pero claro, son procesos que requieren mucho tiempo. Claro. Martín, en Evo, ese gobierno del dato también está en esos casos de uso y es también algo, digamos, más de IT o es algo cada vez más compartido entre negocio e IT. Es compartida y cada vez es más de negocio. O sea, en EvoBanco en estos momentos el gobierno se está trasladando al negocio, como os decía antes, de lo que se trata es de encontrar la cadena de valor de nuestros productos, ¿vale? Es decir, ¿qué quiero producir? Antes hablábamos de los datos en la nube
Cuando uno se plantea una estrategia de Data Lake, lo primero que tiene que hacer es ¿para qué quiero los datos y qué datos necesito? Es decir, ¿qué quiero producir? ¿Qué datos necesito para producir eso? Y luego ya me planteo si quiero ubicar los datos en la nube, que creo que en las estrategias digitales cada vez se está utilizando más, ¿vale? Pero sobre todo es ¿qué quiero hacer con mis datos? Y eso forma parte del gobierno, es decir, ¿qué valor le voy a dar yo a mis datos? ¿Qué voy a producir para mi compañía? Y a partir de aquí voy tirando hacia atrás y voy buscando dónde están los datos que necesito para producir el valor que mi compañía precisa. Porque lo otro es una diógenes del dato. O sea, voy acumulando datos, todo lo que puedo de todos sitios, voy por los departamentos, dame tu dato, dame tu dato, dame tu dato, que ya veré qué hago, pero al final se convierte en una diógenes del dato que lo pilota IT y que no tiene mucho valor. No porque lo pilote IT, porque IT tiene un valor importante en la compañía para traducir necesidades de negocio en necesidades reales, ¿no? En tecnologías digital, sino por el hecho de que la persona de negocio tiene que conocer cuál es esa cadena de valor, tiene que conocer qué es lo que quiere producir y el de IT le tiene que ayudar a encontrar ese dato, ya sea porque lo tiene fuera, o sea, porque lo tiene dentro, perdón, o porque tiene que hacer un data enrichment y lo tiene que ir a buscar fuera, o por ambas cosas, ¿vale? Muy bien. Antes estabais comentando el tema de cloud, también estabais comentando que bueno, pues las inversiones se racionalizan cada vez más y se tiene un especial cuidado en estos tiempos en lo que es la parte de, digamos, de la gestión de los costes. En ese sentido, pues parece que una de las iniciativas que tiene que ver con la innovación y también con la reducción de costes, pues es la adopción de entornos cloud, pues de Google, Microsoft, Amazon, Snowflake, etcétera, etcétera. ¿Creéis que esa adopción de cloud progresará lo suficiente para que en los próximos 3, 4 años la mayoría de los datos, el 90% de los datos estén en cloud? Y pensáis que digamos, la tendencia es a entornos donde una de las plataformas será la adoptada en una compañía, o serán entornos multiplataforma, donde vais a tener las compañías, vais a tener pues Amazon y Azure, o vais a tener Google y Amazon o Azure? Es decir, ¿cómo pensáis que eso puede evolucionar, Santiago? ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, yo, un poco por mi experiencia, nosotros lo que estamos viendo un poco es cierto que si comparas lo que puedes tener hoy on-premise con lo que puedes tener en el cloud, digamos, en one shot, dices, sí, es mucho más rentable. La realidad que nos hemos encontrado haciendo algunos proyectos es que son bastante complejos, ¿vale? Muchas veces con las palabras simplificamos mucho los conceptos y pensamos que son cosas sencillas. Entonces, nosotros lo que hemos llegado a la conclusión es que está muy bien el cloud precisamente para poder hacer soluciones escalables, para poder poner los datos a disponibilidad del negocio cuando se necesite y cómo se necesite, pero estamos yendo con mucho cuidado, ¿vale? Porque, como os digo, las primeras experiencias que hemos tenido, pues hemos tenido que contratar mucha gente, las migraciones no han sido nada sencillas, operativizar un data lake en la nube, hemos tenido también muchos temas regulatorios, muchos temas con seguridad de la información. Entonces, bueno, yo creo que estamos aprendiendo. Definitivamente es el futuro, ¿vale? Yo creo que es donde tendremos que ir todos y donde estaremos en unos años. Y después, en cuanto a la multiplataforma, nosotros hasta ahora intentamos evitarlo. Que no quiere decir que podamos hacerlo para siempre o que llegue un momento en el que esa gestión sea más sencilla, ¿vale? El miedo que nosotros tenemos o por qué lo intentamos evitar es porque precisamente con arquitecturas como la que puede tener un data lake y demás, lo que intentas hacer es romper todos esos silos de información que estamos acostumbrados a ver en las compañías en cuanto a la gestión de datos y demás. Y si vamos a un entorno en el que ciertas aplicaciones corren en una nube, ciertas aplicaciones corren en otra, pues creo que vamos a ir un poco hacia los problemas que hemos tenido tradicionalmente, digamos, ¿no? Entonces, a día de hoy lo estamos intentando evitar y bien es cierto que llegarán momentos en los que habrá que analizar igual caso a caso, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo concreto dentro de nuestro scope, están nuestros compañeros de Nigeria. Ellos están haciendo un data lake en Azure
y bueno, pues quieren utilizar una aplicación que está desarrollada por un tercero en Amazon. ¿Vale? Entonces lo que estamos explorando pues es limitar la conectividad, no la conectividad, la integración. ¿Vale? Entonces paquetizarlo como un software as a service, entonces pues ver un poco qué datos hay que dejar dónde, de qué manera para que bueno, al final sean datos que están muy controlados, datos que se suban a esa plataforma y que luego se consuman por el negocio. ¿Vale? Pero es un poco en la línea en la que estamos trabajando nosotros. Agustín, ¿cuál es tu opinión, tu perspectiva desde el punto de vista de esa adopción cloud? Yo creo que 3 años, como comentabas, 3-5 años es un periodo de tiempo demasiado corto. Yo creo que las organizaciones todavía no estamos maduras para absorber toda la nueva tecnología que hay. Hay un gap tecnológico grande del conocimiento que tenemos frente a lo que necesitamos para migrar con toda la nube. Y personalmente, en mi experiencia, por un lado, no me queda claro que el caso de negocio de migrar toda la nube se haga rentable en el tiempo, sinceramente. Y por otro, no creo que el escenario, esta es opinión absolutamente personal, no creo que el escenario a 15 años vista es que sea que todo el mundo esté en la nube. Yo creo que algún residuo local quedará. El futuro probablemente será un entorno híbrido. Y al contrario de lo que opina Santiago, en este caso voy a poner una opinión diferente, yo creo que probablemente las compañías vayamos a entornos multicloud precisamente por el tema de los software as a service que él comentaba, ¿no? Que nos vamos a encontrar con que habrá determinados modelos de negocio en los que pues, Informática o Snowflake o SAP saquen su pequeño software que funcione en la nube y de alguna forma, pues bueno, tengas ahí una nube con la que tengas que integrarte, traerte tu información a tu warehouse, que esté on-premise o que esté en la nube o a tu data lake y de alguna forma agregues la información. Entonces yo veo creo que el futuro será un entorno en el que vayamos mucho más a un mayor número de integraciones cruzadas y nos obliga a acelerar mucho estos cruces entre plataformas que al final, históricamente, cuando tenías sistemas on-prem, lo que hacías era tomar información de distintas bases de datos, con tus conectores JDBC, con lo que fuera, las integrabas en un warehouse y listo. Entonces ahora de repente hay como una capa de integración de entornos cloud, pues que gracias a herramientas de mercado que haya, como las que tenéis vosotros, de repente empieces a integrar esa información y de nuevo pongas a disposición en un data lake o donde sea para consumo. Pero yo veo el mundo como mucho más híbrido. Y Martín, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves en un entorno híbrido? ¿Ves que en 3-5 años estaremos todos ahí con los datos y los procesos en la nube? ¿Habrá entornos híbridos, sobre todo teniendo en cuenta temas propios de tu sector como regulación, etcétera, etcétera? ¿Cuál es tu punto de vista? En los mundos, como comentaban Agustín y Santiago, yo los mundos en los que ellos trabajan, digamos, respeto porque supongo que la línea que va a continuar es un poco la que ellos dicen, ¿no? En el mundo de la banca sí que se está llevando cada vez más el dato en cloud. De hecho, en Neobanco llevamos años trabajando en cloud con gran cantidad de datos, ¿no? El mundo multicloud tiene varios problemas, o el mundo híbrido. Uno de ellos es que el viaje de datos es costoso. O sea, la nube cobra cada vez que tú mueves un dato a otra nube o cuando lo mueves de un on-prem a cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una estrategia y un linaje de datos integrado, simplificar herramientas, que es una de las cosas que intentamos hacer en un gobierno, estandarizar procesos, estandarizar herramientas, hacer analíticas rápidas, ofrecer soluciones proactivas, soluciones en tiempo real a los clientes, evidentemente la nube es el sitio. Una de las cosas, uno de los artículos que yo leía es que en 2 años los datos en tiempo real se van a duplicar, de tal manera que la mitad o más de los datos y de las soluciones que las empresas tendrán que dar son las soluciones en tiempo real. ¿Por qué esto es así? Pues porque herramientitas como WhatsApp y otras nos están enseñando a que las cosas las queremos así, ¿vale? Entonces, si tiramos de la cadena del tiempo real hacia atrás, yo creo que nos vamos a encontrar ahí un mundo muy interesante con los datos, de cómo se mueven los datos en tiempo real y qué necesito yo para producir datos en tiempo real.
Porque el tema es que si yo no lo doy, pero lo da la competencia se lleva al cliente, porque el cliente lo que busca es velocidad, como sabéis. Una de las Vs principales ahora es la velocidad. El cliente, si tú preguntas y dices, ¿qué es para ti lo más importante de lo que una empresa te da? Del tipo que sea, ¿vale? Y el cliente te va a decir, velocidad. Yo quiero estar en casa viendo mi serie o lo que sea, con mi móvil, ¿vale? Y quiero estar haciendo las cosas de manera sencilla. Y esto en Evo lo tenemos claro. O sea, por eso para nosotros la app móvil es fundamental. Y el dar datos en tiempo real es fundamental. Entonces, todas las plataformas, y ahí está la cloud, que nos ayuden a dar soluciones en tiempo real, por supuesto que van a ser prioritarias a cualquier otra solución que es, espérate, que te doy el dato de aquí a un rato. No, el dato de aquí a un rato no. Es que el dato lo quiero ya. Es que yo quiero mi solución ya. Es que yo tengo un problema y quiero que me lo solucione ya. Porque estoy acostumbrado a eso. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros. Muy bien. Pues efectivamente, es decir, al final, pues la velocidad, los datos en tiempo real, estáis un poco todos de acuerdo en ello, pues al final nos lleva hacia entornos donde pueda disponibilizar esos datos. No sé si al final será 100% la nube, modelos híbridos, probablemente, como decíais, durante un tiempo bastante razonable serán en modelos híbridos, pero bueno, poco a poco pues parece que la tendencia es ir hacia la nube y gestionar esos datos en la nube. Datos que, por cierto, en base al sondeo que hemos lanzado, todas las personas que están participando en esta sesión están de acuerdo, prácticamente todas, que es muy importante gestionar la calidad de esos datos y gestionar de una manera estructurada con una solución, etcétera, etcétera. Muy bien, para un poco, digamos, ir concluyendo, puesto que ya nos vamos acercando al tiempo final de la sesión, quería haceros una última pregunta a los tres, desde un punto de vista de cuáles son, digamos, con esa perspectiva que vosotros tenéis, no solamente de la situación que tenemos ahora, sino de lo que va a pasar próximamente. ¿Qué iniciativas innovadoras en el ámbito de la gestión de los datos, y que nos podáis comentar, lógicamente, nada que no sea confidencial, estáis llevando a cabo en vuestra empresa? Santiago, en AXA, ¿qué iniciativas innovadoras desde el punto de vista de gestión del dato que nos puedas comentar estáis llevando a cabo? Vale, nosotros tenemos una iniciativa principalmente que es, bueno, llevamos algún tiempo ya trabajando con el tratamiento de imágenes. Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir con el tratamiento de imágenes? Pues un poco en la línea de lo que comentaba antes Martín, primero dar un mejor servicio a nuestros clientes por hacer las cosas más rápido, ahora explico un poquito por qué, y dándoles un mejor servicio, y por otro lado ganar nosotros en eficiencia. Entonces, digamos que esos son los dos pilares de valor. Y lo que estamos intentando hacer, y bueno, ya tenemos algunos pilotos en marcha, bueno, es simplemente en temas de seguro de motor. Si tú tienes, por ejemplo, un accidente, bueno, pues hay algunos clientes que le estamos pidiendo una foto. Entonces, al enviarnos esa foto, nosotros estamos empezando a ser capaces de rápidamente hacer ese primer peritaje, de decir, oye, pues, bueno, cogemos ya los datos del coche y somos capaces de empezar a decir, bueno, pues estas piezas hay que cambiarlas, estas piezas se pueden reparar, ¿vale? Eso por un lado, y luego por otro lado, lo que queremos hacer también es, bueno, pues ganar mayor eficiencia, identificando cuál puede ser el mejor taller para que el cliente lleve el coche en base a, bueno, una serie de parámetros. Y bueno, y vincularlo todo eso también con tipologías de fraude, ¿vale? Que es un poco la parte más de AXA, ¿no? La parte más interna de decir, oye, pues simplificándolo mucho, un golpe que tiene esta pinta, pues parece que es fraude. Bueno, en base a una serie de parámetros, como ya digo. Pero básicamente es el tratamiento de imagen para, bueno, pues para dar mejor servicio a nuestros clientes y para ganar en eficiencia. Y predecir el coste de una posible reparación. Esa sería un poco también la parte. Claro, importantísimo, claro que sí. Muchas gracias, Santiago. Agustín, en Campofrío, ¿qué iniciativas innovadoras que nos puedas contar en el ámbito de gestión de los datos estáis llevando a cabo?
Agustín. Perdona, es que estaba Agustín. Ahora me escucho, ¿verdad? Nosotros Ahora sí. fundamentalmente en el área de gestión del dato nos estamos centrando en dos iniciativas innovadoras por la parte del proceso en sí mismo más que por la parte del dato, que tienen que ver con temas de algoritmia de machine learning aplicadas a predicción, análisis predictivo, básicamente predicción de la demanda y predicción de problemas en producción. Entonces, un punto relevante que nos hemos encontrado es que, claro, todos estos, toda esta nueva oleada de elementos software que hay dentro de la casa requiere de una limpieza de datos y de una garantía de que la información llega en tiempo y de un control de las salidas de los datos de estos algoritmos que tenemos que gestionar, ¿no? Entonces, estamos montando todo este conjunto de procesos para controlar que todo el flujo de información a la entrada y a la salida es correcto y, bueno, que estos sistemas que al final pues no dejan de ser sistemas no supervisados, ¿no? Pues tener un control sobre ellos y ver que no hay ningún tipo de degradación y garantizar que la calidad de la información que se proporciona, tanto la entrada como la salida, es correcta. Ajá. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Martín, en Evo, iniciativas innovadoras de gestión del dato que puedas compartir con nosotros. Sí, en la línea de lo que comentaban Santiago y Agustín, lo mismo, o sea, nosotros estamos trabajando mucho el tema del tiempo real, como os decía. Para nosotros eso es fundamental porque de ahí luego nace todo, o sea, los modelos analíticos cuando tú tienes un tiempo real o las acciones comerciales, alertas, eventos, 1000 cosas, se pueden producir de una manera increíble. El valor que se le da al negocio se abren todos los caminos, ¿no? Desde el tiempo real. Otra de las cosas, y es que, como sabéis, nuestra esto es que somos un banco easy. Entonces, intentamos simplificar las cosas. Estamos simplificando el trabajo a los datos a los trabajadores. Todos esos datos que se buscan de manera manual y que muchas veces pueden incurrir en una calidad del dato, porque al final los pintas y los pones de una manera muy manual, pues estamos facilitando a que nuestros trabajadores tengan esos datos de manera inmediata y los puedan tener en un dashboard y darle sentido a esos dashboards, ¿no? De que no sea un informe que me va a llevar a una reunión y entonces luego voy a debatir si hemos crecido, si no hemos crecido, sino que sea más una eficientación de todo el trabajo que hacemos, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Entonces de ahí salen multitud de proyectos también. Y principalmente esas dos líneas estamos siguiendo. Muchas gracias, Martín. Pues si os parece, antes de concluir, podemos abrir un turno de preguntas en estos últimos minutos a los asistentes al panel. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestros panelistas. Si no hay ninguna, yo tengo más, claro. Bueno, mientras viene, yo os hago una última y si vemos que nos da tiempo, continuamos con las preguntas y si no, pues las respondemos luego en offline y terminamos. Hay un tema que es importante, que quería también ver vuestro punto de vista, y es antes lo comentabais, ¿no? Tanto en los modelos predictivos, es uno de los casos de uso que comentaba Agustín, también estaba toda la parte, digamos, de tipologías de fraude, de gestión de fraude, que también tiene que ver con entornos predictivos, los tratamientos digamos, de la información para ganar eficiencia, y también Martín comentaba pues ese tiempo real, ¿no? Todo esto al final lo que nos conforma es una estructura, digamos, donde un conjunto de datos gobernados pues van dando servicio a cada uno de los grupos de usuarios y o aplicaciones de la compañía en ese concepto de data marketplace, que es como nosotros en informática lo denominamos. En ese sentido, ese concepto de single data marketplace, ¿pensáis que puede asegurar o que de alguna manera puede aportar en conseguir financiación interna para estos proyectos de gobierno que parece que ahora tienen que estar muy focalizados y que de esta manera puedan ir directamente dirigidos a casos de uso? ¿O lo planteáis de una manera un poco más individual?
Santiago, ¿cómo ves tú esta idea? Bueno, en nuestro caso sí que hay, o sea, y lo comentaba antes Agustín, ¿no? Sí que tenemos una demanda desde que empezó toda esta nueva situación que estamos viviendo de tener datos prácticamente inmediatamente, ¿no? Tenemos cuadros de mando que igual antes se nos pedían actualizar a nivel mensual, semanal, bueno, pues ahora se quieren diarios. Entonces, esto lo que nos está haciendo a nosotros es, bueno, pues tener que hacer unos procesos mucho más eficientes para poder poner a disposición de los usuarios pues los cuadros de mando, los informes, los reportes que ellos necesiten para, bueno, pues para ir monitorizando mucho más de cerca la situación y tomar decisiones. Y después tenemos más la parte que nosotros llamamos de consumo de datos, ¿no? Que es todo lo que hemos estado comentando antes. Aparte del reporting, que puede ser un poco más, digamos, tradicional para monitorizar qué es lo que está pasando, pues sí que tenemos todo ese consumo de datos que se puede hacer por parte de cualquier miembro de la compañía, ¿no? De hacer consultas sencillitas y demás. Uh-huh. Agustín, tú también, digamos, ves casos o que esos casos pueden ser individuales, o ves que ese modelo de datos gobernado puede dar servicio a, pues como tú comentabas antes, ¿no? A los modelos predictivos, tanto la parte de generación de la demanda como también los problemas de producción, es decir, en los reportes, como comentaba ahora Santiago, de una manera estructurada, o son casos que planteáis aislados. Sí, yo efectivamente lo veo como algo más holístico, lo veo como algo más que abarque la totalidad del dato maestro de la empresa, porque o sea, al final sí que es verdad que, digamos, en el corto periodo de tiempo tienes que ir atacando caso a caso, pero de forma general no deja de abarcar la totalidad del dato maestro, ¿no? Y os puedo poner un ejemplo al respecto. Nosotros, uno de las líneas que se han intentado acelerar a raíz de esta crisis ha sido todo el tema de los canales online, tanto business to business como business to consumer o B2B2C. Y claro, cuando empiezas a rascar, empiezas a ver un poco soluciones tecnológicas que hay en el mercado. Cuando llegas al corazón del problema, el corazón es la gestión de contenidos, que no dejan de ser datos, y la gestión de todo el data management fees, ¿vale? Entonces te encuentras con que para montar soluciones globales, en nuestro caso pues las tenemos por país, pero si quieres montar una solución global en la que tengas pues tu DAM, tu PIM, tu PLM, tu MDM, publicaciones con GS1, no cosas solamente relacionadas con el producto, lo fundamental es el dato, y eso solamente para producto. Esto mismo lo puedes llevar igual para tu maestro de proveedores, para tu maestro de clientes, cualquier cosa, ¿no? Para tu maestro de rutinas, de BOMs en las plantas. Entonces, al final el concepto, digamos, la estrategia tiene que ser una estrategia global. Lo que pasa es que, claro, en función de la necesidad, tienes que ir atacando cada uno de los puntos paso por paso, ¿no? De golpe todo es imposible abarcarlo, eso seguro. Claro, claro que sí. Martín, en vuestro caso también, digamos, estructuráis esos datos gobernados hacia distintos modelos con esa visión holística que comentaba Agustín, tanto la parte regulatoria, la parte predictiva, etcétera, etcétera. Sí, a ver, lo que subyace aquí en esta pregunta es que al final el dato es un servicio para cualquier compañía, o debe ser un servicio, ¿no? Entonces, para nosotros lo que trabajamos cada vez más es ofrecer ese dato como servicio. Y en el origen, porque esto está al final de la cadena de valor, pero entonces te vas al origen y dices, ¿cuál es el origen? Pues esta frase tan famosa que se lee en las redes que dice, el dato es el petróleo del siglo XXI, es decir, tenemos que ser data driven, tenemos que estar guiados desde el dato. Si estamos guiados desde el dato, nuestros sistemas, nuestra empresa va a ser más digital. Si estamos guiados desde el dato, nuestra empresa va a poder tomar cada vez más decisiones que no dependan como una situación como la que acabamos de vivir del coronavirus o cualquier otra cosa, porque todo está digitalizado. Si estamos guiados desde el dato, la calidad de ese dato lo vamos a ir trabajando para evitar que se produzcan ya sea procesos manuales o ya sean pérdidas económicas para la compañía. Si estamos guiados desde el dato, vamos a poder producir al final un marketplace de datos y compartir esos datos para crear un cross-selling, como decía Santiago, y poder dar ese dato como servicio ya del dato mío y del dato de todos aquellos colaboradores que yo puedo, del círculo que yo puedo crear, ¿no? Entonces, para todo esto, al final, lo que tú decías antes, Bernardo, es muy importante tener una buena figura
en cada compañía de gestor de datos, Head of Data, CDO, llámale X, pero una persona que entienda cómo se hace esto. Porque si no, ese marketplace no se crea. O sea, si no, lo que se hace es jugar con la tecnología, crear silos en torno al dato. Dice, ¿qué es esto del dato? Dice, es la nueva forma de crear silos. No. No puede ser eso. O sea, porque entonces volvemos a perder. Entonces, tiene que haber una cabeza visible, tiene que haber un gobierno, tiene que haber unas mesas de trabajo que deriven en casos de uso. Y al final, tiene que haber una compañía que esté orientada a ese dato y produciendo ese marketplace, según lo que negocio marque y según lo que marque el comité ejecutivo de cada compañía. O sea, ese marketplace tiene que nacer de las decisiones del comité ejecutivo. Lo que dice el comité ejecutivo se tiene que convertir en necesidades de datos. Y esto en Evo lo tenemos clarísimo y lo estamos haciendo así. Muy bien, pues además yo creo que con esta última respuesta hay una serie de preguntas que estamos recibiendo de la audiencia, pero digamos hay un grosso en el cual de alguna manera intenta contrastar información o datos desde el punto de vista o iniciativa, desde el punto de vista de datos de cliente o más focalizados, o datos o información desde un punto de vista, digamos, más de eficiencia operacional, y también de reducción de costes. Hay varias preguntas a este respecto. Yo creo que lo habéis dejado contestado. Evidentemente, los datos son datos de negocio, son datos de clientes, son datos de siniestros, como decía Santiago, o son datos de producción, como decía Agustín, o datos de clientes o de, digamos, la información relativa al cliente que tú comentabas, Martín, pero desde luego todo eso estructurado de una manera holística, como habéis comentado los tres, y también estructurado para que con la mayor, digamos, eficiencia posible pueda gobernarse una vez, darle la calidad que comentabais al principio y efectivamente darlo como servicio, como decíais vosotros, darlo como servicio a las distintas necesidades dentro de la compañía, a los usuarios correspondientes, a las aplicaciones correspondientes, etcétera. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que la mayoría de las preguntas están respondidas. A las otras que son más puntuales las daremos en back office, digamos, respuesta, ¿vale? Porque son ya las 11 y 6 minutos, hemos pasado 6 minutillos y fundamentalmente lo que quería era, como final ya es daros las gracias. Santiago, Agustín, Martín, muchas gracias por vuestra participación. Desde luego ha sido muy interesante la información que habéis tenido a bien compartir con nosotros, os lo agradecemos. Y en ese sentido, pues nada, nos veremos pronto, ya sabéis, y bueno, pues muchas gracias por vuestra participación. Doy paso a Mónica para que pueda proceder a la clausura. Gracias, Bernardo. Enhorabuena a todos por tan interesante charla. Estoy segura que ha sido de gran interés para todos nuestros participantes. Las preguntas, como has comentado, que quedan sin resolver, pues os las pasaremos para que luego las podáis contestar y así se las enviamos a los asistentes. Damos por concluido el evento online. Dar las gracias a todos por participar en la sesión y por dedicarnos su tiempo. Ahora en la pantalla podéis ver los datos de contacto por si quieren hacernos llegar alguna pregunta más, desean recibir más información. En cualquier caso, pues estaremos encantados de atenderle. Dar las gracias, por supuesto, a todos los ponentes, Santiago, Agustín, Martín, Bernardo. Muchas gracias por vuestro tiempo y por compartir con nosotros vuestras experiencias. Así que, Bernardo, si te parece, despide tú la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Mónica. Únicamente digamos, reiterar mi agradecimiento, por supuesto, a todos los asistentes, en especial a Santiago, Agustín y a Martín. No sé si queréis decir alguna última cosa, alguno de vosotros tres. Santiago. Sí, bueno, nada, darte las gracias a ti, Bernardo, por moderar la mesa, a los compañeros porque ha sido una charla muy interesante y bueno, al equipo de IFAES y a los asistentes, daros las gracias y nada más. Agustín. Igualmente, muchas gracias a todos. Muy interesante tener las opiniones de otros sectores que habitualmente, pues bueno, suelen ser desconocidos en nuestra día a día. Y gracias a vosotros y a IFAES por la organización y por la oportunidad de estar. Martín. Me sumo al agradecimiento de Agustín y Santiago. Creo que ha sido muy constructivo. Os agradezco que organicéis este tipo de eventos
y la verdad es que la experiencia de Agustín y de Santiago pues son súper enriquecedoras, ¿no? Y nada, y desearos un feliz día y que podamos continuar en esta línea. Pues muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos y que paséis un feliz día. Gracias por todo.